ha creado un hombre y de compañera una mujer, oh, una mujer. Con solo barro los formó, oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó, volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro los formó, oh, oh. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado un hombre y de compañera una mujer, oh, oh, una mujer. Déjenme decirles qué pasó. Ha creado una mujer. Lo creas o no, la humanidad lo creyó como tantas otras cosas durante muchos siglos. Enrique Guzmán en la versión española, Javier Alonso y el invento de la desnudez por comer del árbol del conocimiento, ese que estaba en el centro del jardín, la manzana que la serpiente ofrece a la mujer, que ella pasa al hombre y en maravilla se dan cuenta de que están desnudos. ¡Qué horror! En la condena de la visión del cuerpo humano desnudo, ¿por qué Caín tenía que asumir que matar a su hermano era malo? Nadie se lo había dicho. Incluso el diluvio. Exterminas a toda la humanidad por pecar, pero no les has dado ninguna ley. Las leyes más antiguas que aparecen en el Génesis es lo que se llama la ley de Moisés. Eso sí que es un pacto de mínimos, pero que se establece después del diluvio. Es una guía de vida hasta el momento en el que se les va a